Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo en su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En estos momentos vamos a lectura de Sagradas Escrituras y la mía se encuentra en el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 15. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean manifiestas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, y a vuestra virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al conocimiento paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la participación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrega en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmando en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con el conocimiento y amonestación, sabiendo que en breve dejaré de abundar en el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu palabra, por el consejo, oh Dios. Te estamos pidiendo que nos ayude a entender y a comprender lo que tenemos que añadir, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que conocer. En el nombre de Jesucristo, Señor de Nazaret, pido por la fiel audiencia que le bendiga, que le ayude, por los ministros, los pastores, los hermanos, nuestro gobierno, nuestros políticos, nuestra juventud, nuestro matrimonio, Señor, las parejas, la familia, los hogares. En el nombre glorioso de tu Hijo amado te lo pedimos, que dé a entender por tu Espíritu, Señor, la verdad de tu palabra, ahora y siempre, en Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con ustedes su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo.
Tenemos un tema hoy muy interesante, muy especial, y quiero que ustedes comiencen a desarrollarlo y que mantengan la Sagrada Escritura abierta aquí en 2 de Pedro, capítulo 1. El tema es muy importante. Para formar parte de la naturaleza divina, usted tiene que tener en cuenta 6 cosas que tiene que añadir a su fe. Primeramente, la fe. El primer punto que usted tiene que saber es la fe, en quién la tiene. Su fe no puede estar puesta en ningún otro lugar, en ningún hombre, en ninguna riqueza, en ningún trabajo, ni aún en usted mismo. La fe que usted tiene que estar puesta en Cristo Jesús, a lo que dice la palabra de Dios, que el justo por la fe vivirá. Eso dice Pablo. Es muy importante. Y el escritor de los Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 2, dice, puesto la fe en Jesús, sus ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oigan bien, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, hay 6 cosas que usted tiene que añadir a esa fe para poder formar parte de la naturaleza divina. Óigame bien, la naturaleza divina equivale a Jesucristo, equivale al Espíritu Santo, equivale al Padre Dios. Son una sola persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una misma persona. Entonces esa es la naturaleza divina. Y cuando habla de la naturaleza divina, es que no es mundana, que no es diabólica. Es una naturaleza espiritual. De acuerdo a 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ahí entra ya la naturaleza divina. La naturaleza vieja es pecaminosa, es pecado, es desobediencia. Por ejemplo, cuando nuestros primeros padres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que no había pecado. Esa naturaleza era divina. Aunque estaban en forma humana, ¿entiendes? Hablaban con Dios, veían a Dios, porque era una mente espiritual. Es lo que dice 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, que tenemos la mente de Cristo. El hombre natural, el hombre carnal, ¿entiendes? No puede entender las cosas que son divinas, que son espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el pecado impide que usted vea la naturaleza divina. La naturaleza pecaminosa impide que usted escuche la voz de Dios. La naturaleza divina impide que usted viva en amor, que usted tenga paz, que usted tenga el gozo realmente. ¿Te ve? Entonces es decir, que esa naturaleza humana y natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Usted lo puede leer, 1 de Corintios capítulo 2, versículos de 14 a 16. 1 de Corintios capítulo 2, del verso 14 a 16. Pues entonces aquí Pedro nos dice, para formar parte de la naturaleza divina, a la fe hay que añadirle 6 cosas. Es decir, que hace un total de 7 con la fe. Comenzando con la fe, que es el número 1. Pero usted va a añadirle ahora 6 cosas a esa fe que usted tiene. ¿Me bien? ¿Por qué? Porque esas cosas que usted va a añadir no es usted. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios en usted. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículo 25. Lo dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted no puede solamente vivir, tiene que andar. Y esa es la vivencia. Esa es de las cosas que usted va a tener que aprender ahora en este capítulo 1, de 2 de Pedro. Óigame bien, para los que entraron tarde. El tema es, para formar parte de la naturaleza divina, usted tiene que añadir a su fe 6 cosas. 6 cosas. Tiene que saberlas, tiene que conocerlas, estas 6 cosas que usted tiene que añadir, tiene que ponerlas. No fue que Dios no se la dio, Dios se la dio. Pero al pecar, ¿entiende? A nuestro primer padre pecar, se alejaron de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que cuando pecaron se escondieron de Dios. ¿Podrá una persona esconderse de Dios? Pues como estaban inocentes, no sabían, se escondieron porque estaban en pecado, habían desobedecido la voz de Dios. Ya ahí perdieron la naturaleza, ¿entiende? Divina.
De antes no, estaban y veían a Dios y hablaban con Dios y todo, pero ahora tienen que esconderse porque no pueden ver a Dios. Dice, ahí que entra el punto donde dice que todo aquel que mira a Dios, que ve a Dios, muere. ¿Usted ve? Que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Está hablando acerca de la naturaleza divina y naturaleza humana. Entonces la naturaleza humana no puede ver a Dios porque el pecado aleja al hombre de Dios. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Pecado es violación. Pecado es tiniebla, es oscuridad. Pecado es desobediencia. Todos los pecados que existen se circulan en uno. Todos los pecados, todo. Entonces, si usted busca ahí, en el libro de Éxodo, capítulo 20, Dios da 10 mandamientos a Moisés para que lo enseñe al pueblo. Y los 10 representan uno solo. Cuando él dice, no matará, ¿debe? ¿Sabe lo que significa? No matará, no adulterará, no fornicará, no mentirá, no levantará falso testimonio contra tu prójimo. ¿Sí? Cuando usted dice esas cosas y usted no las hace, ¿debe? Usted está en desobediencia, ¿debe? Son 10 pecados, pero son más. ¿Sí? Son 10 mandamientos, pero son más. Pero todo se centraliza en uno solo, en la obediencia. Usted puede leer el capítulo 1, el capítulo 3 de Génesis, va a encontrarlo cuando Dios le dice, no coma de ese árbol, de todo puede comer menos de ese que está ahí en el centro. ¿Te ves? Y el hombre comió, la mujer comió. Eso se llama desobediencia. Si usted como padre tiene hijo, tiene hija, y dice, mira, no quiere que venga a tal hora. Así que tiene permiso para salir, pero tiene que estar aquí a tal hora. Y la persona no viene a la hora que usted le dijo. Ese hijo, esa hija, está en desobediencia. ¿Ves? Ahí va a venir entonces la consecuencia. Va a venir el castigo, la reprensión, lo que usted va a hacerle. ¿Sí? Porque desobedeció. Y eso es lo que pasó. Nuestros padres desobedecieron. Entonces ahí ya pierden la confianza. Ahora tiene que recobrar esa confianza. Y para recobrarla, tiene que entrar a la naturaleza divina. ¿Sí? Porque es que Dios es divino. Dios es perfecto. Él lo dice ahí en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Oiga bien, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué Dios le dice eso? El verso 16 dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Usted ve dónde está el problema? Entonces, la naturaleza divina es santidad. La naturaleza humana o natural, ¿entiende? Es tinieblas, es pecado, es rebeldía, es desobediencia. Entonces, quiero que entienda bien eso, toda la introducción, para que usted comprenda bien lo que le estoy diciendo. Si usted quiere recobrar la naturaleza perdida, que fue la naturaleza divina, el hombre perdió esa naturaleza al estar en pecado, al estar en desobediencia. Recuerde, vuelvo y repito, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Usted ve? La palabra imagen aquí tiene que ver con la naturaleza divina. ¿Sí? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, ¿entiende? Para mentirse, no. Dios es divino. Es más, si usted va a San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, del verso 20 en adelante, dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y lo que le adoren tiene que ser en espíritu. ¿Usted ve dónde está el punto? Entonces, la naturaleza divina es en espíritu, es espiritual. Entonces, usted tiene que entender lo que Dios le está diciendo aquí. Entonces, el hombre perdió esa naturaleza espiritual al entrar en pecado. Perdió esa relación que tenía. Porque el pecado impide que el Espíritu Santo venga a la persona. ¿Usted ve? El Espíritu Santo no mora en templos sucios. Ahí que entra el punto. Por eso vino la muerte. Vino la muerte al hombre por la desobediencia. Pues entonces ahora tenemos nosotros que recobrar. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, del verso 14 en adelante, dice ahí la palabra que como los hombres participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para deshacer la obra de Satanás, de destruir la muerte, el autor, ¿me entiende? Que había metido el miedo
Y por eso mucha gente tenía miedo a morir. ¿Sí? Porque Satanás había cogido. Entonces el Señor vino a destruir a Satanás, a destruir el imperio de la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo hombre, porque quien tenía que morir era el hombre, porque estaba ya muerto en delitos y pecados. Pues entonces venía Dios ahora, hecho hombre, y al morir destruía la muerte. ¿Sí? Destruía a Satanás. Cuando Satanás se dio cuenta, óigame bien, salió corriendo, la misma tierra tembló y se abrió. Ay, yo no puedo sostener aquí a quien me hizo, a mi hacedor, ¿sabes? Porque fue el Señor que creó todo. Si usted va al Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 3, ¿entiendes? Lo va a ver, dice. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te ves? Así que Jesucristo fue el que hizo todo. Jesucristo es el verbo de Dios. Si te vas a Génesis, capítulo 1, de vez en adelante, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando el Señor decía, hágase, te ves es el verbo hacer. Era Jesús que salía. ¿Te ves? Es por eso, hay que entender eso. Cristo Jesús es el verbo de Dios. Verbo es acción y movimiento. ¿Te ves? Entonces cuando el Señor hablaba, hágase esto, ¿entiendes? Salía ese verbo y se hacía todo. Entonces Jesucristo se hizo hombre. ¿Te ves? Se hizo hombre. Por obra y gracia del Espíritu Santo vino y nació en la Virgen María. Jesucristo, hombre, aquí en la tierra. ¿Entiendes? Así como usted y como yo, duró 9 meses en el vientre de María. La diferencia grandota fue que Jesús no nació de José ni de ningún hombre. Ningún espermatozoide del hombre entró en el vientre de María. No. El Espíritu Santo, dice la palabra, que hizo sombra, alumbró, ¿sí? Y se formó. Eso es muy importante que entienda esto. Entonces es decir que Él, Dios mismo, se humanizó, se hizo hombre para vencer el pecado, para vencer a Satanás, para librar a todos aquellos que estaban atados, muertos en delitos y pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Santo es su nombre, aleluya. ¿Sí? Es ahí entonces que el pecado destruye o separa al hombre de Dios. Por eso el Señor se hizo hombre para destruir el pecado, para que el hombre vuelva a su originalidad, vuelva a Dios otra vez, vuelva a la parte divina, la naturaleza divina. Y eso es lo que está diciendo aquí Pedro. ¿Quiere usted volver a la naturaleza divina? Porque el que no tiene naturaleza divina no va a ser salvo. La Biblia dice que carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. No puede ir al reino de los cielos. Por eso es que nadie va a subir al cielo, amados hermanos. Solamente aquellos que tienen naturaleza divina, porque es que este cuerpo no va a entrar allí. Entonces te va a decir, vaya ese capítulo 15 de 1 de Corintios, la Biblia lo dice, del 30 en adelante. ¿Con qué cuerpo van a resucitar los muertos? La persona que ha muerto, ¿con qué cuerpo? Tiene que ser un cuerpo que llegue al cielo. Entonces los científicos para poder ir al espacio, tienen que meterse en unas naves espaciales, tienen que ponerse unas ropas espaciales, ¿entiendes? Una ropa que sea para el espacio y hacer cierta clase de respiraciones para poder ir. Entonces, ¿cuánto más para ir al trono de Dios, donde está el Señor, al cielo allá? El Señor lo dijo, voy a preparar lugares para vosotros. En San Juan capítulo 14, del 1 en adelante, dice, ¿entiendes? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, mucha morada. La casa está allá en el cielo. El cielo es el trono de Dios. Y allá está el Señor sentado. Yo fui a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Te ve? El Señor fue a preparar. Él es el camino. Entonces Él vino en la naturaleza divina, en forma humana, para que usted entrara en Él. Entonces tenemos que entrar en Jesús. ¿Te ve? Tenemos que entrar en Jesús. O sea, no puede haber pecado en nosotros. En Jesús no hubo pecado. ¿Sí? Él no nació pecador, no. Pero se hizo pecador. Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso tuvo que ser crucificado. Porque la cruz significa maldición. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en una cruz. ¿Sí? Y esa cruz era una cruz ¿qué? Diabólica, romana. ¿Sí? Ahí mataban a todos los malhechores y a todos los malditos. Los crucificaban ahí. Porque los emperadores romanos solamente querían que ellos eran Dios. Y ellos hacían lo que ellos quisieran. Entonces pues Dios utilizó esa fuerte. ¿Ve? Y venció a Satanás. El trono allí en Roma es satánico. Mataba sin piedad. Todos esos emperadores, si usted estudia la historia de los emperadores, se dé cuenta.
Eran usados por Satanás. Y la Biblia dice en Apocalipsis 2, ¿me entiendes? Tú sabes donde tú moras, en el trono de Satanás. Entonces estaba dominando ahí el imperio romano. Y por eso la cruz es maldita. Hay mucha gente que la están usando ahí. Señor tenga misericordia y le habla su entendimiento. Nuestro Señor murió en esa cruz. Esa cruz no es espiritual. Es diabólica, es maldita. Así dice la Biblia, maldita. Y el Señor lo hicieron maldito al morir en la cruz de Calvario. Por eso es que nosotros no podemos adorar la cruz. ¿Usted ve? A quien tenemos que adorar, a quien pusieron en la cruz, que se llama Jesucristo. A ese que tenemos que adorar. ¿Usted ve? Pero la idolatría, el paganismo, pone la cruz para que usted adore la cruz. ¿Usted ve? O sea, que siguen engañando a la gente. ¿Naturaleza qué? Humana. ¿La naturaleza qué? Natural, no es espiritual. Cuando tenemos una naturaleza espiritual, ya se van las adoraciones falsas. El paganismo, la idolatría, la herejía, se va de nosotros porque tenemos otra naturaleza. No tenemos una naturaleza humana, recuerde. La que tenemos ahora es humana. Entonces tenemos que tener naturaleza divina. Y eso es lo que Pedro aquí está diciendo. Tenemos que tener naturaleza divina. Por eso el Señor vino a establecer la naturaleza divina. Hay que estar en Cristo Jesús. Aleluya, santo, Quiero que estén entendiendo la palabra. Porque mucha gente no entiende y por eso están en falsa doctrina. Por eso no pueden entender ni escuchar la voz de Dios. Y hasta niegan que Dios sigue hablando. Hermano, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Si habló ayer, habla hoy. ¿Por qué? Porque aquella gente ya pasaron. Ahora tenemos otra gente. ¿Sí? Hay otra generación. Tú tienes que hablarle. Porque Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Usted ve? Entonces necesitamos una naturaleza divina. Y a eso vino Jesucristo, para transformarnos. Vuelvo y repito, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Solamente en Jesucristo somos nuevas criaturas. Nueva naturaleza, naturaleza divina. Ahora podemos dialogar, ahora podemos ver, ahora podemos escuchar, podemos entender. Ahora el Espíritu Santo puede venir a nosotros y hablar con nosotros. ¿Usted ve? Nos convence, dice la palabra de Dios, que cuando el Espíritu Santo venga, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Usted ve? Nos convence de pecado por cuanto el Señor vino, ¿entiende? Y murió por nosotros. Entonces dice ahí, 1 Juan capítulo 1, versículo 7, de modo, que eso es muy importante, que somos nuevas criaturas, pues si andamos en luz, ¿usted ve? ¿Quién es la luz? Jesucristo. Si andamos en el Señor, en otra palabra, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la tiniebla no va a perdonarnos. Tenemos que andar en la luz, tenemos que venir a Jesucristo, que es la luz. Y el verso 9 dice, si confiesas tu pecado, Jesucristo es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Usted ve? Tenemos que confesar nuestro pecado. Ahí viene la naturaleza divina, pero hay que confesarlo. Tenemos que confesar nuestro pecado. O sea, reconocer que estamos mal. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Usted ve? Entonces hay que confesarlo, usted tiene que reconocer que usted es un pecador, una pecadora, que usted está fuera, de la naturaleza divina, que necesita reencontrarse otra vez con el Señor. Y entonces el Señor vino para eso mismo. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? El Señor está aquí, ese es el amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Usted ve? Dios, el amor de Dios es Jesucristo. Entonces Dios amó al mundo. Vino aquí, ¿usted ve? En forma humana para que usted sea salvo. De otra manera, Dios podía destruirte. Dios podía destruir este mundo, así como hizo cuando Noé, que destruyó el mundo de aquello entonces. Y lo volvió, lo subió de 8 personas. Entonces, con 8 personas, Dios pobló el mundo otra vez. Eso es muy importante. Y eso pasó también con Sodoma y Gomorra. Lo destruyó, la quemó con fuego y azufre. Y solamente quedaron 3 personas. ¿Usted ve? O sea, que es muy importante que usted entienda aquí que Dios va a destruir, dice la Biblia, que Dios va a destruir este mundo con fuego y azufre. Léase el capítulo 16 de Apocalipsis. Va a encontrar esas cosas. Dios va a destruir esto, hermano, con fuego y azufre. Va a mandar granizo, va a mandar, la tierra se va a abrir, las aguas se van a convertir en sangre, va a haber una calor terrible, el sol va a dejar de dar su luz.
Y la luna por igual se va a convertir en sangre. Eso dice la palabra, todo. Este mundo ya está. Ya el Señor no lo va a destruir con agua. De vez en cuando manda para que la gente se dé cuenta un huracán, un tsunami, ¿entiendes? Para que la gente se dé cuenta que lo que pasó. Pero Dios va a destruir con fuego y azufre. Por eso que la naturaleza divina no se va a ahogar. La naturaleza divina no se va a ahogar. Necesitamos, porque no tiene contaminación. Por eso Dios creó un infierno de fuego, un lago de fuego. Y ahí va a lanzar a Satanás, a la bestia que es el anticristo, al falso profeta y todos los demonios, ¿entiendes? Que dice la palabra de Dios, va a ser lanzado allí. Porque ellos son espíritus, ¿te ves? Dice espíritu inmundo. Satanás es un espíritu inmundo. No es un espíritu divino, no es un espíritu espiritual, ¿te ves? Dios es un espíritu divino. Que no hay pecado, que no hay tiniebla. Que es eterno. Entonces ese espíritu, Dios lo va a lanzar al lago de fuego. Entonces cuando usted viene a Jesucristo, ya usted se convierte en una naturaleza divina. Ahora usted puede, cuando el Señor venga, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 en adelante, que se va a tocar la trompeta. Y los muertos en Cristo, o sea, las personas que han muerto en Cristo Jesús, el Señor lo va a levantar primero que los muertos que no murieron en Cristo Jesús. Todas aquellas personas que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y se apartaron del pecado y pasaron de este mundo ya, están en el mundo espiritual, cuando el Señor venga, ellos van a resucitar primero y Dios se los va a llevar al cielo. Nosotros los que estamos vivos, todas las personas que estamos vivas, que estamos andando aquí y hemos aceptado a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo, vamos a escuchar la trompeta y nos vamos a levantar y encontrarnos con el Señor juntamente con los muertos en Cristo y los recibiremos en el aire. Los otros se van a quedar ahí hasta el día del juicio. ¿Usted ve? Eso es muy importante que lo entienda. Entonces vamos a tener que una naturaleza divina. Usted va a resucitar con un cuerpo divino. Un cuerpo que puede traspasar la pared. ¿No se recuerda usted cuando el Señor resucitó? Y cuando se presentó a los discípulos, ya la gente no lo veía. Por eso dice, entiende que el Espíritu Santo va a conversar de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto Cristo vino y lo rechazaron. De justicia por cuanto se fue y no le van a ver más, porque ya estamos en la carne, no va a ver más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya fue condenado, fue juzgado ya y condenado. Satanás y sus ángeles y todo, ¿usted ve? Entonces ahí entra la naturaleza divina, y eso es lo que aquí está diciendo nuestro hermano Pedro. Para poder tener la naturaleza divina, necesita añadir a tu fe. ¿Entiendes? Necesita añadir a tu fe 6 cosas de suma importancia que hace el número 7. El número 7 es perfección de Dios. Por eso que es muy importante. Cuando tú ves que la gente comienza a hablar de 2, de 3 en la forma numérica y 6, Dios no es 6. ¿Se ve? Por ejemplo, hay un error que se ha cometido, que la idolatría, que el paganismo engañó a Israel. Y en la bandera Israel no tenía la estrella en el centro. ¿Sí? Nunca tenía estrella. Porque la estrella, dice el Señor, que es la estrella de la mañana, se llama Jesucristo. Entonces, Satanás entró a través de Salomón. ¿Sí? Y Salomón se corrompió y comenzó a idolatrar y a meter imágenes y cuantas cosas. Y una de las cosas fue que metió una estrella de 6 puntos. Y 6 puntos es espiritista, es diabólico, es mundano, no es de Dios. ¿Usted ve? Y Dios va a quitar esa cosa. Pero le ha dado ahí para que se vean que no se puede seguir la idolatría ni el paganismo, la hechicería ni santería. Entonces mucha gente, muchos creyentes creen que esa estrella de Dios no. La Biblia dice que no. Se llama Kyun. Se llama Kyun. Esa estrella es una estrella diabólica de 6 puntos. No es de Dios. Busque ahí las estrellas de 6 puntos que usted vea que son hechicería, mujería, ¿entiende? Terrible. Búsquela para que se dé cuenta. Pero han tratado de tergiversarlo. Entonces, tanto que el número 7 es el número de Dios. ¿Cuál es el número de la bestia? Dice la Biblia. El 6. Número de hombre. ¿Sí? ¿Cuál es el número de Dios? 7, que significa que perfección. ¿Por qué ese número de hombre? Porque el hombre fue creado en el 6º día. ¿Sí? Eso es muy importante que lo entienda. O sea, le estoy hablando bien esta cosa para que usted busque la naturaleza divina. Y la naturaleza divina se busca a través del Señor. Hay que ser lavado por la sangre de Cristo. Tenemos que aceptar a Jesucristo y confesar nuestros pecados, arrepentirnos. En otras ocasiones se le hemos dicho lo que dice el Señor ahí en Marcos 1, versos 14 y 15. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creed en el Evangelio. Romanos también,
1:16 en adelante. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Al judío primeramente y todo aquel que cree. Porque en el evangelio se revela la justicia por fe y para fe. ¿Usted ve? Eso a través de fe. Usted no tiene que ver. Tiene que creer. Entonces dice aquí nuestro hermano Pedro directamente lo que teníamos que añadir. Vuelvo y le repetimos. Vamos a segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a entrar. El tema central es, ¿entiende? Para tener la naturaleza divina, para usted recobrarla, formar parte de la naturaleza divina, necesita añadir a su fe, ¿entiende? 6 cosas. Número 1, vamos a mirar aquí lo que dice la palabra de Dios del versículo 2 en adelante, capítulo 1 de segunda de Pedro. Mire cómo dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que conocimiento de Dios. Ahorita vamos a hablar, solamente que vea a dónde que tenemos que nosotros reconocer. Dice que mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. ¿De qué? De Dios, de la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Usted ve? El conocimiento, tenemos que quién es el Salvador. La gente dice que Jesús no vino en carne, que no ha venido, que todavía lo están esperando. ¿Usted ve? Los mismos judíos como nación lo están esperando y muchísima gente niegan que no hay tal Dios que vino aquí. ¿Entienden? Que eso es mentira, que no existe Dios. Eso dice también el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Te ve? Lo niegan. No hay Dios porque no pueden entender. Al no tener la naturaleza divina, al no tener la mente de Cristo, tienen una mente natural. Tienen una mente carnal, una mente diabólica. Y ese es el pecado que la gente está viviendo. Pues por eso, falta de qué? De conocimiento. Si la gente tuviera conocimiento en Dios, lo aceptara por la fe. ¿Por qué por fe? Esto no es por vista, no es porque usted haga. Esto no es porque usted dé mucho. Pablo lo dice ahí, en 1 Corintios 13. ¿De qué sirve si yo diese todo lo que tengo y hablase toda clase de idiomas? Angélica y todo. Humano. Y aún mi propio cuerpo lo diera para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y está hablando acerca del amor de Dios. ¿Ve? Ese amor, esa naturaleza divina, que es el amor eterno, que se llama amor ágape. Es el amor de Dios que no termina. Ese amor eterno. Entonces ese es el amor. Entonces dice aquí, seguimos para que se dé cuenta las 6 cosas. Y yo se las voy a ir numerando uno por uno para que usted se dé cuenta. Lo que usted tiene que añadirle a la fe. Vuelvo y le repito. No es que usted va a coger aquí un pedazo de pan y le va a untar con mantequilla. Eso no es añadir, eso no es. Quiero que aprenda que cuando dice aquí, tiene que añadir esto a esto. ¿Entiende? No es que usted va a hacer estas cosas, es que el Espíritu Santo en usted, y usted va a permitir que el Espíritu Santo viva en usted y haga, porque usted va a hacer las cosas que agrada a Dios. ¿Me está entendiendo dónde está el punto aquí? Por eso que no es ahí, no es como comerse un pedazo de pan, ¿entiende? La gente está equivocada. Ah, no, yo voy al templo. Ah, no, yo adoro a Dios, yo diezmo. No, hermano. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Usted hace esa cosa porque es salvo. ¿Usted ve? Usted hace eso porque es salvo. Pero si usted está haciendo esa cosa para comprar a Dios, Dios no se compra. Ya Dios vendió, ya Dios dio a su Hijo. Y para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Usted ve? Ya el Señor pagó. Así que usted no puede pagar. No se deje engañar de la gente. Que venga, que dé tanto. No. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Gratuito, pero hay que hacer, ¿me entiende? Hay que hacer lo que el Señor dice. ¿Debe? Hay que obedecer. ¿Y qué dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Eso dice ahí Mateo capítulo 11, de versos 28 y 29. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer, tener conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra. Mateo 4 es lo que dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entiende usted la palabra de Dios? ¿Todavía habla Dios? Sí, mire. Aquí esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios.
Entonces hay que escudriñarla. San Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Entonces, hay mucha gente que no cree en este libro y lo están malinterpretando y jugando, ¿me entiendes? Y es que eso es una palabra de Dios, que eso la hizo un hombre. No. Son inspiración del Espíritu Santo. Y la ha reservado para que usted y yo, las generaciones venideras, entiendan la palabra de Dios. Entonces, cuando usted tiene ese conocimiento, usted ve, cuando usted ha añadido esto a su fe, entonces el Espíritu Santo viene a dar entendimiento. Así que usted no tiene que interpretarla por Google o por un diccionario bíblico o por un libro de interpretación. No. Para poder interpretar, ella es la misma regla de interpretación. Es el Espíritu Santo, quien inspiró a estos santos hombres de Dios. Fue el Espíritu Santo. Entonces quiero que entiendan bien esto. Por eso es que mucha gente no entiende la palabra porque la interpretan humanamente, científicamente, histórica, pero no espiritual. ¿Usted ve? El punto aquí es espiritual. ¿Usted ve? Naturaleza ¿qué? Divina. Entonces cuando la interpretamos espiritualmente es que el Espíritu Santo nos está dando discernimiento, revelándolo, pero hay que estudiarla. Y aquello que no, bueno, si usted va a Apocalipsis capítulo 1, del verso 3 en adelante lo dice. Bienaventurado el varón, ¿entiende? Que estudia, que guarda, que oye, ¿sí? La palabra de esta profecía. ¿Usted ve? La palabra. Entonces, bienaventurado. Hay tres clases de bienaventurado: el que lee, el que oye y el que guarda. ¿Sí? Hay mucha gente que oyen y son bienaventurados. Amén. Oír significa obedecer, vivir, guardar, ¿te ve? Tesorarla, practicarla en su corazón y leerla, ¿te ve? Entonces te va a escudriñar aquí. Hay que entender esa palabra, hermano. Ahora miremos bien. Seguimos leyendo. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Óigame bien, que ese es el tema. Para que llegase a participar de la naturaleza divina. Lo que el hombre tiene ahora no es naturaleza divina, es naturaleza humana, natural. Esto que tenemos aquí, este cuerpo, que usted lo está viendo. Pero ese cuerpo no es usted. Esa es la casa donde usted mora. Usted ve, aleluya. Para que pueda entender un poco más. Este cuerpo es la casa donde usted mora. Por eso dice ahí en capítulo 6 de 1 de Corintios, del verso 15 en adelante, que somos templo del Espíritu. ¿Usted ve? Somos templo del Espíritu Santo. Por eso no podemos pecar. Porque este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Note bien. Pero eso ¿cuándo viene? Cuando usted ha aceptado a Jesucristo, se ha apartado del pecado y Cristo lo ha lavado con su sangre. Ya ahí usted pasa a ser templo de Dios. Entonces usted no es. Si usted se va, el libro de Ezequiel, es muy importante que usted lo lea para que se dé cuenta. El capítulo 18, desde el 1 en adelante, dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Usted ve? Todas las almas, dice la palabra, todas las almas son mías, mas el alma que pecare, esa morirá. ¿Usted ve? El alma usted no la ve. La gente lo conoce a usted por el cuerpo. Se ponen de padre y cuantas cosas por el cuerpo. Pero hoy en día ya casi no lo conocen porque la gente se disfraza. Son travestis, se visten de mujer y cuantas cosas. Y se ponen máscaras, ¿me entiendes? Los cómicos también. Los que vengan para poner a los niños a reír. ¿Entiendes? Se visten, ¿me entiendes? Y se disfrazan y se enmascaran, ¿entiendes? La gente ya no lo conoce. Pero le llaman, ven el cuerpo. Pero el alma suya está dentro de ese cuerpo. Y solamente la ve Dios. Usted no ve. No que usted diga, la ciencia médica no puede ver las almas. La ciencia médica puede ver el corazón, puede ver unos órganos, pero no ven el alma. Nunca han bregado con el alma. Y el pecado está en el alma, hermano. Aleluya. Hay que entender eso. Usted ve, la ciencia médica no brega con el alma. Por eso es que la gente se muere, porque bregan con el corazón, bregan con el cuerpo, un órgano, con la sangre, la parte sanguínea, pero no pueden bregar con el alma. Y la maldad está en el alma. Por eso que dice el Señor, léase ahí el capítulo 18 de Ezequiel, del 1 en adelante. El alma que pecare, no dice el corazón que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Entonces hay que tener eso en mente. Y el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, que está contaminado, no está hablando de pedazos de carne, de ese órgano
ese aparato es para bombear la sangre a todas las venas. No está hablando de ese pedazo de carne. Está hablando acerca del centro de la vida, ¿sí? Entonces hay que entender que el Señor es que está limpiando. Él lo dice claramente. Si usted va a Proverbios, en el capítulo, 4, del verso 23 en adelante, lo dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Te ves? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y a dónde usted puede guardarlo? ¿Dónde puede guardarlo? El capítulo 23 del mismo Proverbio, entiende, verso 23 en adelante, le dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Sí? Dios te lo puede guardar. ¿Y cuándo? Cuando tú vienes a Jesucristo. Vete a Colosenses capítulo 3, del 1 al 4, para que te des cuenta. Que dice que nuestra vida está escondida en Dios. Dios está con Dios. Satanás no puede encontrarte. Porque tú estás en Cristo Jesús. Y como Cristo está en el cielo, Cristo está sentado en el trono de Dios. Satanás no puede ir allí porque es pecador. Y eso es puro. Eso es luz. Ya no puede entrar. Fue lanzado de allí. ¿Estás entendiendo entonces el mensaje aquí? Es clave. Entonces el Señor nos tiene escondido en Cristo Jesús. Por eso que tenemos que tener naturaleza divina. Y eso es lo que está diciendo aquí Pedro, ¿sí? Una naturaleza divina. Y para tenerlo es a través de Jesucristo. Porque el Señor venció en la cruz del Calvario. El Señor murió por los pecados de la humanidad. Y todo aquel que lo recibe tiene limpieza. Dice nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, ¿quiere la naturaleza divina? ¿Quiere volver a tu originalidad cuando Dios te creó, que te creó perfecto? Que te creó a imagen y semejanza de Dios. Mira como dice aquí. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Oye bien, la fe es Jesucristo. Tu fe tiene que estar puesta en Jesús. ¿Tú tienes tu fe en quién? En Jesucristo, que murió por ti, por mí, por la humanidad. Pues ahora, a esa fe, tú tienes que añadirle virtud. Oye bien, virtud. ¿Y qué es virtud? Que eso no se consigue en la universidad, que eso no se consigue en el colegio, que eso no se consigue en las redes sociales, eso no se consigue en los libros. La virtud es un don inmerecido, algo que tú no mereces. ¿Y quién te la da? Dios. ¿Tú ves? Dios te da virtud para que tú vivas. Dios te da virtud para que tú ejerzas. Como si fuera un don, un talento. Virtud. Algo divino. ¿Tú ves? ¿Por qué necesitamos la naturaleza divina? Entonces tenemos que añadir virtud. Esa virtud ahora que ahora tenemos la facilidad, que ahora tenemos la sabiduría, que a eso entra la virtud, la sabiduría para poder actuar. Que ya tú no tienes que estar quemándote la pestaña y cuantas cosas con tu mente y preocupado y haciendo aquí 3 por 3 son 6, 3 por 3 son 9. No, ya tú no tienes que hacer esas cosas. Ahora tú tienes una sabiduría, una virtud que Dios te ha dado para que tenga vida y vida en abundancia. O sea que es muy importante entender. Otro punto esencial es que dice el Señor lo que tiene que añadir. Oye, ve, además de la virtud, mira que este punto no lo olvide. Primero tu fe, añádele virtud. Y a la virtud ahora, mira cómo dice, en esta naturaleza divina, añadid a vuestra virtud conocimiento. ¿Tú ves? Primero es tu fe. Tú le añades a la fe virtud. Y la virtud viene de Dios. Luego viene conocimiento. A la virtud le añade conocimiento. Porque ahora, como te dije, ahora tú vas a tener sabiduría, inteligencia. Y ese conocimiento te lo da Dios. Vuelve, dice el profeta, mi pueblo perece porque le hace falta ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿Científico? No. Dice Pablo, no venga a ustedes de conciencia humana, ¿sí? Sino conciencia espiritual, con sabiduría de Dios. ¿Te ves? Ahí tiene la virtud. Entonces viene el conocimiento. Vuelvo y repito, San Mateo capítulo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces quien te va a instruir es el Espíritu Santo. Ahora tú vas a tener el conocimiento de Dios. Ahora vas a ver que sí, que Dios es real, que Dios existe, que Dios vive y que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente,
que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar al mismo tiempo. Ese es Dios. Entonces tú vas a verlo porque va a tener la naturaleza que es divina. Ya no tienen que esconderte. Eso es muy importante. Salomón dice, huye al impío sin que nadie lo persiga. ¿Usted ve? Son mucha gente que se están dejando guiar por Satanás. Y creen que entienden y por eso se están escondiendo. Están pecando, están haciendo cuantas cosas. Entonces cuando tenemos esto, nos damos cuenta que Dios es real. ¿Y eso es qué? Conocimiento. Sigue diciendo, ¿qué tengo que añadir entonces al conocimiento? Y aquí quiero que entiendan bien lo que dice la palabra del Señor. Luego la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Tú ves? Ese es el otro punto. Dominio propio tiene que añadir al conocimiento. ¿Y qué es dominio propio? Eso es muy importante. También tiene que ver con el espíritu. Es control, que te va a controlar. Que ahora cuando viene la tentación, no te vas a dejar dominar por la tentación. ¿Sí? Que si ves un hoyo por ahí, va a desechar ese hoyo, no te va a meter. Dominio propio. Que la ira, que tenía ira, que ahora no te va a irar. Que cuando te hacían daño, tú venías y usabas la venganza. ¿Tú ves? Te va a controlar. Que cuando estás ahí discutiendo con tu esposa, con tu esposo, con tu padre, con tus hijos, te va a controlar, dominio propio. Que cuando viene la tentación para caer en adulterio, fornicación o en mentira o engaño, te va a controlar, dominio propio. ¿Y dónde encuentra esa cosa? Usted lo encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Sí? 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Y eso es lo que dice. ¿Entiende? Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Ve usted? Es de naturaleza ¿qué? Divina. Esa naturaleza divina. Y viene del Espíritu, no viene de nosotros. No se consigue en los colegios. Se consigue en el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo necesito amar a Jesús y guardar su mandamiento. Eso está en San Juan capítulo 14, versículo del 15 al 17. Si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo ruego al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver ni conoce, porque está en ustedes. Entonces, muy importante. Necesito dominio propio. Y eso tengo que añadirlo entonces, dominio propio. Tengo que controlarme. Que soy vago, que soy ocioso, que no me baño, que soy mentiroso, que soy hipócrita. Dominio propio. Entonces vamos a controlarnos para hacer esas cosas. Porque Dios es limpio, Dios es santo. Entonces yo tengo que santificarme. ¿Ustedes dónde está el dominio propio? Voy a añadirlo ahora. Porque dejamos pasar por algo muchas cosas. Nos metemos a mentir o a hablar cuantas cosas. No. Controle su lengua. ¿Sí? Porque usted da cuenta a Dios de todo lo que diga. De todo lo que usted hace, va a darle cuenta a Dios. Pero si tiene dominio propio, se deja guiar por el Espíritu Santo. Usted tiene dominio propio. El Espíritu lo controla. Vuelvo y repito lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:25. De modo, muy importante. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Pues si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted ve? Tenemos que andar en el Espíritu. Si usted tiene dominio propio, se deja guiar por el Espíritu Santo. Aleluya. Ya no lo guía a usted los deseos carnales. Porque eso es enemigo de Dios. Léalo. Está ahí en Santiago 4:4. Eso es lo que dice. ¡Oh alma adúltera! No saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ustedes necesitamos ser amigos de Dios, no enemigos. Entonces cuando usted ama al mundo, cuando usted se deja llevar por la fuente del mundo, usted no tiene dominio propio. Entonces hay que añadir el dominio propio. Debe controlar su estado emocional. Tiene que controlar ese nervio. Tiene que controlar esa lengua. Tiene que controlar esos pies. Tiene que controlar esa mente. ¿Y cómo puede hacerlo? Con el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo no puede. Usted no tiene el poder ni el dominio. Dios fue que dio el dominio. ¿Usted ve? No nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Sí? Muy importante. Seguimos hablando aquí lo que dice nuestro hermano Pedro. ¿Qué más tenemos que añadir? Dice aquí, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Aleluya. Se está dañando ya, ¿verdad? Paciencia. La gente no tiene paciencia. Además, hay mucha gente que dice, no le pida paciencia a Dios, porque entonces va a venir muchos problemas. No, hermano. Pídale paciencia para que tenga dominio.
Pero Satanás le mete eso a muchos hermanos. Así que si usted es de la que dice eso, que no le pida paciencia a Dios, reprenda eso y pídale paciencia a Dios, porque es un don del Espíritu Santo. Y necesitamos paciencia para soportar al hermano, para ayudar al hermano, para soportar la prueba cuando el Señor la manda. ¿Sí? Él lo dice ahí en el capítulo, entiende, de Santiago, y ahí en 1 Corintios también, en el capítulo 10, versículo 13 lo dice, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. ¿Usted ve? Y como dice Pablo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted ve, tiene la paciencia. El Señor lo dice ahí en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo haré descansar. Aprended de mí, que soy manso, tened la paciencia, manso y humilde. Sométase de corazón para que haya descanso. ¿Usted ve? Pero no queremos. Entonces tenga paciencia, hermano, para soportar, para poder amar. Ame a aquel que le hace daño. Eso es lo que dice Mateo capítulo 7. Orad por los que os persiguen. Bendecid a los que os maldicen. ¿Te ves? No usar venganza. ¿Sí? Levantar lo que dice Gálatas 6:1. Si alguno fuera sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo. Sí, restaurale. ¿Te ves? Eso es paciencia. Soporta. Soporta a tu esposo o a tu esposa. ¿Te ves? Que tiene problemas con tu esposo porque te maltrata o te grita, o te insulta, o te pega, ¿entiendes? O te es infiel. Ten paciencia, sopórtalo. Ora por él. No ore. Señor, mátalo para que me deje viuda para casarme con otro. No. Señor, bendice a mi esposo. Lléname de tu Santo Espíritu. Guíalo, Señor, conforme a tu santa divinidad. Y ayúdame a amarlo cada día más. Esa es la oración. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Y tú también, hombre, con tu mujer. Que me la pegó con mi mejor amigo. Que mira cosa. Ten paciencia. Sopórtala. Que es muy majadera. Que me hace cosas. Que no me atiende. Sopórtala. Aguántala. Aleluya. Eso es lo que dice el libro de los Efesios. En el capítulo 5, versículo 25. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entrégate. ¿Tú ves? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Ustedes lo que es paciencia? Es muy importante. Eso es virtud que necesitamos. Si hubo alguien que es paciente, fue Dios. Dios es paciente. Mira todo lo que soporta. Mira los años que han pasado. Jesucristo soportó en la cruz de Calvario. Todo. Lo metieron en cuchillo, le dieron cuantas cosas. Jesucristo hizo todas esas cosas. Y mire cómo sigue diciendo. Eso es muy importante para que entienda aquí lo que dice la palabra de Dios. A la paciencia, piedad. Tiene que añadir piedad a la paciencia. Y a la piedad, afecto natural. Y al afecto natural, amor. ¿Te ves? Cuando tú añades, tú ves, tiene que tener eso. Tiene paciencia, tiene amor, tiene afecto, ¿me entiendes? De hermano. Ese es el punto, fraternal. Afecto fraternal es que a tu hermano lo atienda, ¿me entiendes? Y quiere mi hermano, tu prójimo. ¿Sí? Eso es muy importante. No que estés peleando, ni discutiendo, ni siendo infiel, ni matando, no. Afecto natural. Entonces, a ese afecto natural, ¿qué? Amor. ¿Qué es amor? El amor de Dios. Eso es lo que dice el capítulo 15, verso 12 de San Juan. Dice claramente, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si tú no tienes la naturaleza divina, no puedes tener este amor. Solamente los que forman parte de la naturaleza divina tienen el amor de Dios. Tienen ese amor y esa paciencia y esa ternura y esa humildad, que tú no te crees mejor que los demás. Eso es muy importante que entiendas lo que está diciendo aquí. ¿Te ves? Son 6 cosas que hemos leído aquí que tienen que añadir a tu fe. Entonces con tu fe son 7. Así que analiza tu vida. ¿Tengo fe en mi Dios? ¿Tengo dominio propio? ¿Tengo paciencia? Eso es muy importante. ¿Tengo virtud? De parte de Dios. Entonces, todo esto es espiritual. Si tienes esto de parte de Dios. Esto no se consigue, voy te repito, en la tienda, no se consigue en la farmacia, no se consigue en los hospitales. Esto se consigue directamente, se consigue en Jesucristo. ¿Dónde se consigue? En Jesucristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Venir a Jesucristo, venir a la palabra. ¿Me están entendiendo, hermanos, hermanas? Añadir, tener, si quiere, naturaleza divina. Y recuerda
que el que no tiene tal naturaleza divina, o sea, el que no ha muerto al pecado, el que no ha muerto a este mundo, el que sigue muerto en sus delitos y pecados, el que sigue practicando la maldad y poniendo excusas. No, que no es nadie justo. No, que todo el mundo somos pecadores. No, se equivocó. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Dio su sangre por usted y por mí. Lo que no queremos es arrepentirnos y apartarnos. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, o sea, reconocemos, somos humildes, reconocemos, lo confesamos al Señor y nos apartamos, alcanzamos misericordia. ¿Sí? Y alcanzar misericordia viene la naturaleza divina. Pero hay que buscarla. ¿Sí? Hay que buscarla. Vuelvo y repito, 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Tenemos el amor de Dios. Se llama Jesucristo. Dominio propio, el control del Espíritu Santo. Eso es muy importante que tengamos. Y el poder para poder sobrevivir. Son la virtud. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder para poder combatir los deseos de la carne. Porque dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra el principado de la tiniebla, con huestes satánicas en las regiones celestes. ¿Te ves? Entonces son espíritus inmundos que se meten a la gente para que no haga la vida difícil. Por eso que tenemos muchísimo adulterio, fornicación, mentira, engaño, robo, criminalidad. Porque los espíritus inmundos que no se ven, ¿te ves? Que no se ven, se meten a los cuerpos humanos. Eso es lo que está pasando. A la naturaleza humana. Por eso, si usted tuviese una naturaleza divina, pudiera ver. ¿Usted quiere ver que es así? Va a esa primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice, probad los espíritus para ver los que son de Dios y los que no son de Dios. ¿Usted ve? Entonces, para usted poder ver los espíritus, para conocer los espíritus, tiene que tener el Espíritu Santo. Tiene que ver el Espíritu Santo. Y da una lista ahí de cómo usted puede verlo y probarlo. Léase esa carta, primera de Juan, capítulo 4. Porque es muy importante. Nuestra lucha no es con carne y sangre, hermanos. Nuestra lucha es con poderes satánicos. Pero la gente no cree en esto porque no lo ve. ¿Te ves? Y por eso Satanás se ríe y lo ha engañado. Así que no, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero para ello necesitamos confesar nuestros pecados, apartarnos del pecado, poner nuestra fe, nuestra mirada en Cristo Jesús. No es más nadie. No confíe en ningún hombre. Su confianza tiene que estar en Dios. Dice la palabra de Dios, maldito todo aquel que confía en el hombre. ¿Sí? El hombre no puede salvarlo a usted. Nadie puede salvarlo, ni mujer, ni hombre, ni gobierno, nadie. Quien puede salvarlo fue el que murió en la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Te ves? Ese que se hizo hombre, ese es Jesús. Entonces, por eso que tenemos naturaleza divina, vamos a añadir a nuestra fe. Nuestra fe es creer. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Te ves? Usted tiene que estar seguro de esto. Eso es fe. Seguro de estas cosas. Entonces, esa fe le va a dar seguridad. Va a estar seguro de todas las cosas que usted hace. Va a estar convencido, convencida. Porque Dios que está bregando en usted. Pero eso se requiere a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Usted ve? El Señor entonces le muestra. ¿Usted? Lo llama visión. Entonces hay que entender estas cosas. Por lo tanto, recuerden, para poder tener una naturaleza divina, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para poder tener una naturaleza divina, necesitamos añadir virtud a la fe, a la virtud paciencia, a la paciencia dominio propio, al dominio propio, ¿entiendes? Tenemos que añadirle afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Si hacemos esa cosa, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios y hemos sido nueva criatura. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Bendice, Señor, la fiel audiencia. Déjale ver que hay que haber un cambio. Y solamente lo haces tú a través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a confesar con nuestra boca, con nuestro corazón, que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó el tercer día y que está sentado a tu diestra. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Perdona nuestros pecados, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu. Por favor, te lo pedimos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con el ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, pero esperamos muy pronto. Que Dios me le guarde. Hasta pronto, con la ayuda de Dios.